Primeramente, ¿cuáles son las propiedades de los materiales? Las propiedades de los materiales son características específicas que describen su comportamiento y su respuesta a través de condiciones y fuerzas. Estas propiedades son fundamentales para entender cómo los materiales se utilizan en diferentes aplicaciones. El siguiente. Las propiedades de los materiales se dividen en mecánicas, físicas, químicas y térmicas. Primeramente voy a hablar sobre las propiedades mecánicas de la materia. Las propiedades mecánicas de la materia son fundamentales para entender cómo se comportan frente a fuerzas externas y cargas. Por ejemplo, voy a hablar sobre algunas propiedades mecánicas claves. Tenemos a la dureza. La dureza de un material se refiere a su resistencia a la penetración, deformación o rayado. Las pruebas de dureza, como la escala de Mohs para minerales o la escala de dureza Rockwell para metales, se utilizan para medir esta propiedad. Los metales duros tienen una resistencia significativa a la deformación y son difíciles de rayar. Tenemos la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía sin romperse. Los materiales tenaces pueden soportar impactos y cargas de choque sin fracturarse. La tenacidad se evalúa mediante pruebas de impacto que miden la cantidad de energía que un material puede absorber antes de romperse. Elasticidad y plasticidad. La elasticidad se refiere a la capacidad de un material para deformarse reversiblemente cuando se aplica una fuerza y recuperar su forma original cuando se elimina la fuerza. Los materiales elásticos vuelven a su forma original después de ser deformados temporalmente. Por otro lado, la plasticidad se refiere a la capacidad de un material para deformarse permanentemente sin romperse cuando se aplica una fuerza. Esa es la diferencia que existe entre ellos. Siguiente tenemos a la resistencia. La resistencia de un material se refiere a su capacidad para soportar cargas sin deformarse permanentemente o romperse. Los ingenieros utilizan pruebas de tensión para evaluar la resistencia de los materiales. La resistencia a la tracción es la capacidad de un material para soportar una carga axial sin romperse. También tenemos a la rigidez. La rigidez de un material se refiere a su resistencia a la deformación elástica bajo carga. Los metales rígidos no se deforman fácilmente cuando se aplican fuerzas, lo que los hace adecuados para aplicaciones donde se requiere estabilidad y resistencia estructural. También existe fatiga. La fatiga es el fenómeno de la fractura de un material debido a la aplicación repetida de cargas cíclicas. Incluso si un material es fuerte y resistente, puede fallar si se somete a cargas repetitivas. Los ingenieros realizan pruebas de fatiga para evaluar la resistencia de los materiales a este tipo de cargas. Fragilidad. La fragilidad se refiere a la tendencia de un material a romperse sin una deformación significativa cuando se le aplica una carga. Los materiales frágiles tienen una resistencia limitada a la deformación antes de fracturarse. Muy bien, por otra parte tenemos a las propiedades físicas de la materia. Una propiedad física se puede medir y observar sin que cambien la composición o identidad de la sustancia. Vamos a hablar sobre las propiedades físicas se refieren a las características observables del material, sin cambiar su composición química. Algunas propiedades físicas comunes incluyen la densidad. La densidad es cuando la masa de un material por unidad de volumen. Tenemos a la conductividad eléctrica y térmica. Es la capacidad de un material para conducir electricidad y calor. Punto de fusión y ebullición. Las temperaturas a las que un material pasa del estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso, respectivamente. Color, olor y sabor son las propiedades sensoriales del material. E índice de refracción, medida en la que un material desvía la luz. Muy bien, por otra parte tenemos
a las propiedades químicas de la materia. Las propiedades químicas se relacionan con la capacidad de un material para interactuar con otras sustancias y cambian su composición. Algunas propiedades químicas incluyen la reactividad, que es la capacidad de un material para reaccionar con otras sustancias químicas. Estabilidad química, la resistencia de un material a la descomposición o reacción química bajo diversas condiciones. La toxicidad es la capacidad de un material para causar daños a organismos vivos. Y por último tenemos a la corrosión, que es la reacción química de un material con su entorno, generalmente causando deterioro y pérdida de los materiales y también sus propiedades. Por último, tenemos las propiedades térmicas de la materia. Las propiedades térmicas se refieren al comportamiento de un material frente al calor. Algunas propiedades térmicas importantes incluyen la conductividad térmica, que es la capacidad de un material para conducir el calor. Capacidad térmica específica, la cantidad de materia específica, la cantidad de calor que un material puede almacenar por unidad de masa y unidad de temperatura. Expansión térmica, el cambio en las dimensiones de un material debido al cambio en la temperatura. Y por último, la resistencia al calor, que es la capacidad de un material para resistir a altas temperaturas sin perder sus propiedades. Espero el video haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.